Ya están en el puro cotorreo, mano. Ya. Bueno, están con nosotros Rapé. Saludos, Rapé. ¿Qué vale? ¿Cómo estás? Bien, aquí, oreando las patas. Sí, todo ya bien, me... tranquilo. Monero Hernández, buenas tardes. Hola, oye, deja poner mi escenografía de... Sí. ¿De qué? ¿De la de que compran en Amazon? Sí. Sí. Esa la hice yo. Sí. En casa. Claro. Toño Helguera, buenas tardes. Hola. Bueno, pues aquí estamos en esta producción con lo que hay, en la cual pues le entramos como se puede y como sale, adelante. Pues qué les pregunto, si realmente sus moneras majestades imponen respeto hasta el más pintado. Pero bueno, Rapé, ¿cómo está eso de estar ventilando? ¿Estás ventilando tus extremidades inferiores? ¿Quieres ventilar discusiones políticas? ¿Con qué empezamos, Rapé? Pues no, pues lo que tú digas, a ver, tú dispara. Dispara. Estabas hablando con Pedro Miguel, muy interesante. Ya escuché la conversación que tuviste con otras personas de no muy buena fama, pero bueno, a ver, échale. Pero ¿por qué no buena fama? Federico Arreola fue postulado ayer en la conferencia mañanera como uno de los periodistas que sí defienden el proyecto del presidente López Obrador. ¿Es un buen periodista Federico Arreola, Monero Hernández? Pues de entrada yo creo que no es periodista, es un empresario que trabaja en los medios. Ajá. Pero no, a mí no me parece que sea un periodista. Creo incluso que ni siquiera tiene, bueno, no creo, sé que no tiene formación de periodista, entonces a mí no me parece que sea un periodista. Helguera, ¿qué opinas? Él escribe sus columnas diariamente, hace opiniones y fue señalado ayer entre los 4 periodistas que sí defienden el proyecto de la 4T. No, yo sí creo que sí es un periodista. No necesitas tener carrera de periodista para ser periodista, eso es sabido. Muchos periodistas, muchos que llegaron a este oficio, llegaron sin haber estudiado esta carrera, como el caso de Julio Scherer. Empezando por nosotros. Empezando por nosotros. Pues sí. No somos caricaturistas, es otra cosa, porque para caricaturistas sí no hay carrera, pero para periodistas sí. Yo sí creo que Federico sí es un periodista. Y de respecto al reconocimiento que le hizo el presidente López Obrador, ¿te parece que fue acertado el reconocimiento? Sí, yo creo que sí, porque Federico sí se dedica a desenmascarar con bastante frecuencia a los gángsters del periodismo. A mí eso me parece que está bien. Digo, ya sabemos quiénes son esos gángsters, pero yo no veo mal, ni muchísimo menos, en que Federico se dedique consuetudinariamente a desmontar las falsedades y las verdades a medias que construyen estos personajes. Rapé, también se habló ayer positivamente de los caricaturistas que siempre van adelante, van marcando pauta. ¿Qué te genera ese reconocimiento desde el atril del poder presidencial? Bueno, es verdad que los moneros de Chamuco, en particular, siempre le han jugado al oráculo, al pitonizo, sin albur. O sea, son oraculeros. ¿Qué pasó? O sea, si son de oráculos, ¿cuál es la interpretación? Perdón, adelante. No, pues ya no. Pues es que es muy fácil, ser el pesimista de la jugada. No se necesita ser caricaturista para hacerlo, simplemente pues no nos andamos por las ramas y pues sí decimos lo que pensamos y las netas, ¿no? Hernández, ¿qué opinas sobre ese reconocimiento ayer desde el atril presidencial? Pues yo ayer escribí en Twitter que el único compromiso que tiene el buen periodismo es con la verdad. Y yo no creo que ni los caricaturistas ni ningún periodista necesite de una palomita, venga de mucho menos del poder oficial ni de otros tipos de poderes. O sea, nosotros trabajamos con base en nuestras convicciones y tratando de hacerlo de la manera más honesta y
insisto, el único compromiso que tenemos es con la verdad, con verdades periodísticas, con verdades, con información que pueda ser verificada y que pueda ser sustentada periodísticamente. Eso es lo que hacemos y, repito, creo que no necesitamos ninguna palomita de nadie. Helguera, sobre este tema. Bueno, en primer lugar, yo sí quisiera decir varias cosas sobre la polémica, las polémicas expresiones del presidente ayer. En primer lugar, él se refirió a la gente que lo defiende. Es decir, yo no creo, y en segundo lugar, a nosotros no nos mencionó, a todos los caricaturistas en general. Sí. Pero yo quiero decir, en primer lugar, que nosotros no nos dedicamos a defenderlo. Es decir, efectivamente le damos un trato diferente a como tratábamos otros presidentes, lo cual es completamente lógico, dado que es un proyecto totalmente distinto, que es un presidente que tiene una legitimidad que realmente los anteriores presidentes no tenían. Es el primer presidente no neoliberal en 30 y tantos años. Entonces, el trato que le damos es diferente. Eso no quiere decir que no, eventualmente, lo critiquemos, como lo hemos hecho cuando consideramos que algo está mal. Pero tanto así como defenderlo, no. Salir en su defensa, no. Porque la esencia de la caricatura es la crítica. Y nosotros seguimos criticando lo que siempre hemos criticado. El modelo económico, el poder económico, los poderes fácticos, pues, que han dominado al país y que en general dominan al mundo desde hace muchos años. El capital depredador, explotador, etcétera. También nos dedicamos a criticar, y no es nuevo, lo hemos hecho siempre, a esa prensa que responde a esos intereses y a ese régimen, el neoliberal, etcétera. Bien. Rapé, ayer se mencionaron algunos nombres en el aspecto negativo que fueron Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, no se dio el nombre, pero del director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, pero son más los ejemplos que se podrían añadir a este esquema. ¿Cómo ves el comportamiento de estos críticos del poder del presidente López Obrador? ¿Están yéndose ya a terrenos golpistas, a terrenos personales? ¿Qué opinas de todo ese segmento, Rapé? Pues, para empezar, creo que Andrés Manuel se quedó corto, el presidente se quedó corto con los nombres, creo que faltaron bastantes y mucho más agresivos. Faltó Raimundo Riva Palacio, sin lugar a dudas. Y yo lo que veo es que pues, estos cuates están muy agresivos porque sí, definitivamente se perdió una cantidad brutal de dinero que ya sabemos cuánto se derrochaba en contratos publicitarios, en una serie de privilegios que se les extraña terriblemente. Entonces lo que quieren es exactamente pues, estar disparando de esta manera tan agresiva con sus columnas, con sus artículos, con sus alaridos, con sus fake news, con una serie de combates articuladísimos. Y lo único que quieren es exactamente destruir este proyecto, destruir esta dinámica, volver a abrir esa bolsa de dinero que antes estaba derrochando, te digo, a manos llenas todo esto. Claro. Monero Hernández, José Hernández, ¿se ha podido construir una alternativa frente a esos medios privados poderosos y conocidos, Televisión Azteca, Televisa particularmente? ¿Los medios públicos han podido crecer? ¿Han respondido a la necesidad de tener otras formas de expresión? Bueno, por un lado están los medios públicos y por otro lado los medios alternativos que no tienen que ver con lo que podríamos llamar o con lo que llamamos los medios públicos. Yo creo que no ha sido posible aún articular diversos medios que puedan ser una alternativa a los medios ya caducos, a los medios demasiado desprestigiados, demasiado corruptos. No ha sido fácil. Yo creo que incluso tú podrías platicarnos un poco una experiencia al respecto.
en un medio privado, y platicarnos que realmente lo difícil que es hacer esto, es lo difícil que es buscar voces críticas, voces independientes. Está por otro lado estos intentos que se han hecho en internet, que me parece que son muy disparejos. Entonces no es fácil en tan poquito tiempo armar una alternativa que realmente sea fuerte frente a estos medios, estos que eran y que siguen siendo de alguna manera poderes fácticos. No ha sido fácil, pero yo creo que se tiene que seguir intentando. Claro. Toño Helguera, regresamos con esta misma idea, si me permites nada más menos de un minuto, en lo que hacemos un cortecito para ajustes técnicos y volvemos con ustedes. Bueno. Ya estamos de regreso a quienes nos están siguiendo. Estamos con Rapé, con el Monero Hernández y con Toño Helguera. Toño, ¿por qué no habrán podido crecer los medios públicos? ¿Alguna alternativa que pueda realmente disputar ese control de cierta opinión pública que ejercen los medios convencionales? A ver, es que primero hay que ubicar el tema de la propiedad de los medios de comunicación. Este es un tema que Noam Chomsky lo definió muy bien hace ya bastante tiempo en un libro que escribió que se llama, no recuerdo, Los Guardianes de la Libertad, refiriéndose al modelo de los medios de comunicación en Estados Unidos, pero que aplica en realidad a todo el mundo. Es decir, en un momento dado, hace muchísimas décadas, los empresarios entendieron que poseer medios de comunicación les iba a dar una fuerza política y de opinión pública muy importante. Entonces, los grandes consorcios de comunicación en el mundo son propiedad de empresarios que no necesariamente están interesados en el periodismo objetivo, veraz, independiente, etcétera, sino que tienen medios de comunicación y más de uno para defender sus intereses. En México no es la excepción, es decir, los principales medios de comunicación en México son propiedad de empresarios que no nada más son dueños de esos medios, sino que tienen otro tipo de negocios y de intereses, y esos medios los utilizan para sus fines personalísimos y sus intereses personalísimos. El caso más claro, el ejemplo más reciente y más claro es el de Televisión Azteca, donde sabemos que su propietario, Ricardo Salinas Pliego, pues tiene un adeudo de impuestos grande, que seguramente no quiere pagar esos impuestos, que no quiere cerrar sus tiendas, que desea que la gente siga yendo a sus tiendas, y para eso montó una campaña usando su televisora en contra del manejo del gobierno mexicano ante la pandemia del coronavirus. Es un caso verdaderamente extremo de egoísmo, de irresponsabilidad, pero que refleja perfectamente cómo es la lógica de los medios de comunicación privados en México y en el mundo. Contra eso no se puede, porque además este tipo de medios generalmente son enemigos de los gobiernos de izquierda. Pasó en Venezuela con Chávez, pasó en Brasil con el Grupo Globo y otros medios, pasó en Argentina contra los Kirchner, pasó en el Ecuador, pasa en México. Es decir, al defender intereses privados netamente capitalistas, obviamente se vuelven enemigos acérrimos de los gobiernos progresistas. Y ese es un riesgo, porque luego llegan a promover abiertamente el golpismo. Ahí está, por ejemplo, el famoso The Economist de Inglaterra, que es así como el gran oráculo neoliberal, que incluso desde allá da órdenes a la oligarquía mexicana para agruparse en contra del gobierno de López Obrador. Entonces, bueno, contrarrestar eso es muy difícil, pero también creo que el alcance de estos medios cada vez se reduce más. Cada vez la gente desconfía más de ellos y cada vez la gente busca la información en otros lados, no necesariamente con mucho tino, porque luego es que tampoco hay muchos medios en los cuales confiar o fuentes en las cuales confiar. Pero yo sí creo que, por ejemplo, lo que hizo Salinas Pliego
recientemente, más bien debe haberle causado bastante descrédito, más que abonarle a su causa. Gracias, Helguera. Rapé ha descrito, Toño Helguera, pues parte de esta discusión respecto a los negocios de Ricardo Salinas Pliego, la manera como se ha estado comportando históricamente, digo, desde que recibió compró Imevisión con el apoyo de 29.8 millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari, pero la respuesta del presidente de México frente a todo esto, Rapé, ¿te pareció adecuada o, como algunos consideran o consideramos, blanda y quebradiza ante el hecho pues de no responder claramente al reto lanzado por Javier Alatorre, es decir, por Ricardo Salinas Pliego? Pues a mí sí me pareció un error, nos quedó de ver. Yo entiendo que la política es así, qué bueno que no soy político. Yo creo que cometió no solo un error Javier Alatorre, sino cometió un delito al llamar con ese volumen que tiene TV Azteca, que es uno de los noticieros más vistos al interior de la República, llamar a desconocer a la autoridad sanitaria me parece realmente un crimen. Y que López Obrador no haya tenido una respuesta más enérgica, sí me parece un error. Digo, la Secretaría de Gobernación hizo lo que tenía que hacer porque es lo que tiene que hacer, pero creo que no me pareció para nada correcta. Claro. Pepe Hernández, ¿qué opinas de esa respuesta del presidente López Obrador? Pues sí, tampoco me gustó, y también, como dice Rapé, se entiende que en la política, el mismo López Obrador ha dicho, la política es decidir entre inconvenientes. Se entiende que tiene que ser cuidadoso, aunque contrasta con el trato que ha tenido con otros medios, por ejemplo, con Reforma. A mí me queda clarísimo que, siguiendo con esta lógica que planteó hace un momento Helguera, en Reforma se ha agrupado un buen sector de la oposición al proyecto económico y político de López Obrador, en vista de su fracaso como oposición en los partidos políticos. Alrededor del diario Reforma se ha agrupado esta oposición. Y el diario Reforma está haciendo política y no periodismo. Eso lo puedo entender, pero que me parece me llama mucho la atención esta diferenciación que hizo López Obrador de decir que lo de Alatorre fue un error y que en cambio lo de Reforma era consigna, cuando es más que obvio que lo de Alatorre también era consigna. Me pregunto yo si Pardiñas, el director de Reforma, fuera amigo de López Obrador, dejaría de llamarles prensa fifí, conservadora e hipócrita como lo hace, porque es su amigo. Entonces sí me parece que sí fue un poco, no sé si llamarlo torpe, pero sí este doble rasero no me pareció lo más adecuado. Gracias, José Hernández. Toño Helguera, ¿qué opinas sobre la respuesta del presidente López Obrador en este caso? Bueno, lo que pasa es que es una trampa, porque el funcionamiento de estos medios que describí antes, que es un fenómeno mundial, no exclusivo de México, es muy parecido, provocan, y lo que quieren, yo creo que aquí había de hecho la intención de TV Azteca de ser sancionados. Yo creo que querían recibir algún tipo de sanción, porque si eso sucediera, entonces sí tendrían un argumento, incluso para que se usara desde afuera del país, en contra del gobierno, para ponerlo como un represor de la libertad de expresión, etcétera. En esta provocación, por ejemplo, cayó Chávez en Venezuela, que sí se dedicó a perseguir y a cerrar, o a tratar de cerrar los medios de este tipo empresariales de derecha, que lo acosaban un día sí y otro también, y eso contribuyó al desgaste del régimen de Chávez,
porque en todo el mundo se le pintó como represor de la libertad de expresión, etcétera. Entonces, yo creo que esto era una trampa. Me parece clarísimo que era una trampa y simplemente el presidente no cayó. Claro, a todos nos hubiera gustado ver algo un poco más severo. Podría haber prescindido de lo de mi amigo, por ejemplo. Podría haber usado términos más institucionales e incluso más severos, pero lo que sí me queda claro, y en todo caso es lo importante, es que le pusieron una trampa y no cayó. Bien, Rapé, en todo esto de lo que estamos hablando está una conjunción de factores. Grupos que están pidiendo ya abiertamente la destitución del presidente López Obrador, el Consejo Coordinado Empresarial jugando a organizar una resistencia civil, organizaciones como el llamado Congreso Nacional Ciudadano de Gilberto Lozano. ¿Percibes un tufo realmente golpista o pregolpista en México, Rapé? Pues sí, por supuesto. Lo que vemos es intentos de coordinación de esos golpes en grupitos, ¿no? En los medios, en el sector empresarial, varios por ahí. Yo veo todo esto con cierta preocupación porque son muy agresivos, porque se invierte mucho dinero, se invierte mucho esfuerzo. Hay mucha gente que en verdad sí está muy, muy acostumbrada a que ese dinero se desparrame, te digo, como lo que te dije hace rato, se desparrame hacia sus bolsillos. Y están furiosos porque ya no les toca, porque ya no existen esos contratos millonarios, porque ya no existe esa corrupción. Hay todavía por ahí algunas fuguitas que se está huachiconeando por aquí por allá, pero no, lo están viendo muy difícil, y como no se está volteando a ver hacia ellos como se solía hacer, pues están furiosos. Yo lo único que veo es que pues hay que estar con cuidado, hay que estar muy al pendiente de todo esto y señalarlos con puntualidad todos los días en las benditas redes o en los medios. Sí. Pepe Hernández, ¿te preocupa? ¿Adviertes algo que deba haber más cuidado del presidente de la República, de su partido Morena, de la gente que sigue el proyecto llamado 4T? ¿Hay algo que creas que deba ser foco amarillo o foco rojo en este proceso? Pues yo creo que más que preocuparse, hay que mantener muy bien observado y muy bien monitoreado todo lo que está sucediendo. Yo sí veo también estos intentos, pero lo que veo también es que está sucediendo lo mismo que sucedió durante las campañas. La derecha está totalmente desorganizada, está atomizada, cada uno está por su lado. Incluso esto que hizo Salinas Pliego, de irse al extremo de llamar a desobedecer a la autoridad sanitaria en medio de una pandemia, con una irresponsabilidad criminal, yo creo que lo que provocó fue que los otros sectores de la derecha los dividiera aún más. O sea, nadie podía apoyar lo que estaba diciendo Alatorre en las pantallas. Entonces los obligó a los otros a frenar un poco eso y los dividió aún más. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad del gobierno y de los millones de seguidores pues es de mantenerse alerta ante todos estos embates golpistas o no golpistas que intentan exigir una renuncia o que intentan solamente bajar la popularidad del presidente. En fin, todos los intentos que haya de ese lado, tratar de estar muy atentos de ellos. Por ahí alguien dijo alguna vez, frente al intento de golpe blando, pues lo mejor es
una organización muy dura y muy fuerte para poder frenarlo. Así es. Gracias, Pepe. Toño Helguera, ¿y hay esa organización social fuerte? ¿Quién va a defender al presidente López Obrador? ¿Morena? ¿Qué queda de Morena? ¿El pueblo va a poder organizarse en un momento crítico? Mira, no lo sé, no soy pitonizo, pero yo creo que él efectivamente confía mucho en su respaldo, en el respaldo popular que tiene, que a mí me da la impresión de que los ataques mediáticos y de granjas de troles y de bots en las redes y todo eso no le han hecho mucha mella. Uh-huh. Pero esto también me lleva a pensar que esta coyuntura actual de la cuarentena por el coronavirus y el no salgas de casa y todo eso, es el momento ideal para la derecha para atacar con todo, porque ahora es cuando la gente está encerrada en sus casas y no hay posibilidad de una movilización social. Por eso no es casual que hayan aprovechado esta situación, porque era el momento para atacar con todo, con fake news, con todo tipo de llamados a desobedecer al gobierno. No es casual que el The Financial Times haya sacado ese editorial contra el gobierno de México en este momento. Es muy criminal, es una actitud muy criminal y muy irresponsable, pero eso a ellos no les importa nada más sus intereses, y por eso ahora en esta coyuntura se fueron con todo, aprovechando que la sociedad está desmovilizada porque está encerrada en sus casas. Sin embargo, no me parece tampoco que hayan llegado muy lejos con esto. Más bien, creo que hay ciertos personajes que ya de plano se pasaron de la raya, y lo que van a encontrar con más aislamiento y descrédito del que ya tenemos. Gente tipo Calderón o personajes de la comentocracia y los medios y de algún otro tipo de políticos así. Bien. Rapé, ¿quiénes son los personajes de la oposición? ¿Batallas, Rapé, para encontrar quién simbolice o represente una oposición más o menos considerable para efectos caricaturescos, o de verdad ahora sí que la oposición está de pésima caricatura? Pues es que es un monstruo de varias cabezas, de decenas de cabezas, entonces sí se complica a veces un poco. Terminamos dibujando al cerdazo empresario, o pues eso, el empresario, ¿qué te digo? Es una situación todos los días de no saber bien cómo batear esa clase de embates. Uh-huh. Como bien dijo Pepe, no es cuestión de defender lo dijo Toño, no de defender a Andrés Manuel, simplemente es tan visible, tan descarada la manera como mienten o como pegan de alaridos, que es por ahí por donde yo siento que me tengo que ir. Uh-huh. Pepe Hernández, ¿por qué el personaje más representativo, digamos, de esta oposición sigue siendo Felipe Calderón? ¿Por sus antecedentes caricaturizables o porque realmente hoy es el personaje que encabeza esta oposición en este momento en México? Él ya quisiera él. Ajá. No, yo creo que es como te decía hace un momento, y creo que estamos de acuerdo todos, la oposición no solo está moralmente derrotada, está totalmente desarticulada. No saben ni por dónde, no tienen argumentos, no tienen banderas, no tienen causas, no pueden tenerlas porque durante 30 años, o más de 30 años en el poder, destrozaron todo. No pueden tener banderas contra la corrupción habiendo sido tan corruptos. No pueden tener banderas a favor de los derechos humanos cuando se dedicaron a violarlos. No pueden tener banderas a favor de la paz pública porque se dedicaron a ensangrentar al país. Entonces no tienen nada, son huecos. Lo único que tienen son privilegios y quieren regresar a ellos, los quieren de vuelta, sea como sea. Entonces parte de toda esta oposición desarticulada
un pequeño fragmento, pues sí, es el de Felipe Calderón. Yo creo que tal vez es una de las cabezas más visibles, pues porque obviamente porque fue presidente. Eso le da una notoriedad que no tienen otros personajes que quisieran tenerla. Pero fuera de eso, me parece que, vamos, no solo el haber sido presidente le da esa notoriedad, sino también el haber sido el presidente que fue, pues anula esa presencia. Frente a un diagnóstico así, Toño Helguera, parecería que no haber una oposición fuerte con personajes aceptables, ya no sé si respetables, pero cuando menos medianamente aceptables, pues parecería que no hay un gran riesgo para el presidente López Obrador, y sin embargo estamos en momentos críticos. ¿Cómo entiendes esta aparente dicotomía, Toño Helguera? Bueno, lo crítico será realmente cuando esa oposición logre articularse. No sé si lo logren, se ve difícil, pero este sí sería un momento crítico. Y yo creo que quien puede articularlos, si deseara hacerlo, es Estados Unidos. Una vez que Estados Unidos decidiera venirse contra el régimen de López Obrador, sin ningún problema podría aglutinar a todos estos personajes y todos estos intereses para dirigirlos en contra del gobierno de López Obrador. Yo creo que es por eso que López Obrador ha sido tan cuidadoso en su relación con Trump. Es también como lo que yo hablaba hace un rato de la trampa de Salinas Pliego. Quizás muchos querrían ver que le respondiera de manera más contundente a Trump por sus groserías, pero al hacerlo se lo echa en contra, y si se lo echa en contra, entonces sí habría quien aglutinara a toda esta oposición. Yo creo que ha sido muy prudente en eso y ha tratado de mantener, a pesar de todo, una buena relación con ese lunático para evitar que eso suceda. De todos modos, independientemente de la oposición articulada o desarticulada y tal, ahora sí realmente tiene todo en contra, es decir, el tema de la pandemia, que estamos entrando en lo peor, y después la crisis económica que ya se está empezando a desencadenar por causa de la pandemia, y además el desplome de los precios del petróleo, y llegaron, o sea, el petróleo mexicano llegó a valer menos, no sé qué, es una cosa fascinante. Entonces la tiene muy complicada por muchos lados, pero yo creo que si tuviéramos un presidente neoliberal en estas mismas circunstancias, el panorama sería aún más desolador, mucho más desolador. Rapé, andamos valiendo gorro ya como país con todo esto. Pues no, yo creo que no, o sea, sí está complicada la cosa ahorita con el relajo de la pandemia, pues cómo no, o sea, digo, no vamos a ser los únicos, y menos con lo del asunto del petróleo, pero creo que precisamente con este tipo de cosas, como bien señala Toño, es como se ve o como se puede ver cómo afrontas una situación así de difícil. O sea, sí son maneras distintas de afrontar los problemas, totalmente. O sea, no, yo creo que ya, como bien acaban de señalar, o sea, le estaríamos valiendo más que queso. Yo sí creo que esta nueva manera de administrar las decisiones, los dineros, la salud, o sea, es absolutamente distinta, y es de la que estoy de acuerdo. Uh-huh. Yo no quiero dejar de lado un tema también importante, o sea, el asunto de los medios que no tienen toda esta proyección. O sea, yo sí aplaudo el trabajo que hacen medios de comunicación como el de Pie de Página, uh-huh, ¿no? Me parece fabuloso, y así hay bastantes, solo que no tienen los recursos ni la capacidad, ¿no?, para poder hacer trabajos tremendos. Entonces, yo sí no quiero dejar de lado este tema, pues, creo que sí hay que hablar de eso y resaltarlos. Claro. Pepe Hernández, lo que dice Rapé es
pues esa existencia de un periodismo que sí está luchando, que sí es profesional, que sí es comprometido, que sí es crítico, que no tiene la resonancia de los medios convencionales, pero que ahí va caminando. Yo también creo, como Rapé, que hay muchos periodistas de a pie, o como se les denomine, que han hecho un espléndido trabajo en estos años recientes. Claro, totalmente. Y por eso la declaración de ayer del López Obrador es tan desafortunada. Es que cada que López Obrador dice, no voy a generalizar, dice una generalización que como tal es muy injusta. Aunque claro, lo aclara después y tal, pero por supuesto que hay y ha habido a lo largo de la historia de la prensa en México, del periodismo en México, pues muchísimos periodistas, muchísimos medios, con toda la credibilidad, y la mayoría de ellos, pues sí, gente militante de sus ideas y gente con una posición muy clara, muy concreta, y todo lo contrario a los mercenarios del periodismo, que son los que están en los medios más poderosos y que son los que ahora cínicamente se están desgarrando las vestiduras porque los están atacando desde el gobierno. Eso sí es ya un cinismo que ya ni risa da. Toño Helguera, pareciera que estos son tiempos en los que, como diría algún programa de televisión antiguo, no sabe uno si reír o llorar. Y te pregunto, ¿hay espacio para el humor político en estos momentos trágicos? Siempre lo hay. Lo que pasa es que cada vez se ve más políticamente incorrecto, pero espacio para el humor político siempre lo hay. Y yo creo que nosotros seguimos tratando de hacerlo. Ahora, lo que pasa también es que el humor de la caricatura política especialmente tampoco es algo así, no es cualquier chiste. Yo creo que un buen caricaturista es aquel que está informado, que sabe analizar y reflexionar los temas y que tiene un punto de vista perfectamente definido y claro y tiene una opinión que dar. A partir de eso se puede hacer el humor. De lo contrario, pues es humor hueco, son tonterías. Ese es el tema con el humor político y sobre todo en momentos complicados y difíciles de discernir como los actuales. ¿Rapé, hay lugar para el humor político? Sí, claro que sí, y fíjate que yo ya guardo con mucho cuidado esto que acaba de decir Toño, y ya le había mencionado Pepe en otra ocasión, tener la lectura correcta, ¿no? La adecuada, y que no es muy sencillo, sí se requiere de estar lo mejor informado, de discutirlo, o sea, vas formando tu criterio. O sea, la chamba que tenemos todos los días es básicamente esa, bueno, ¿qué tenemos que decir sobre tal o cual tema? Y ya después decides cómo lo vas a decir. Entonces, teniendo muy claro eso, lo que tienes que decir, es tu tesis política, pues vas y identificas muy fácilmente dónde está esa contradicción y entonces haces o intentas hacer humor. A mí me parecen absurdas muchas caricaturas que caen en la basofia, ¿no? En un humor que a veces ni comprendo, que es querer hacer reír por reír, o sea, ni siquiera se esfuerzan por hacer un humor medianamente inteligente. Cuando yo decido o suelo decidir que mejor si no hace reír, pues mejor ni lo intento. Y prefiero que quede claro nada más lo que quiero decir. Bueno, Pepe Hernández, ¿cuándo das un recital, un palomazo? ¿Cuándo sale a relucir el bajo, la canción rockera? ¿Cuándo? Pues hay que organizar un reventón y claro que sí, con mucho gusto. ¿Has vuelto a tocar en grupo? No, hace 1000 años. No. Ya soy solista. ¿Eres solista? Sí. ¿Interpretando creaciones propias o ajenas? ¿Sí te parece? Ándale. Sí, ¿verdad? Ahí va. Sí, ahí va. Toño Helguera, exposiciones, pintura, ¿en qué vas? Yo nada, estoy en mi casa, estoy dando entrevistas por Skype,
bueno, solo una y hoy. Ajá. Ajá. Ya confiesa que estás tomando cursitos ahí de otro tipo de lienzos, no te hagas. De lienzos. Sí, estoy tratando de aprender a tatuar. Pero ¿de qué otros lienzos hablas, Rapé? ¿De macramé o de tejido de punto o qué? Piel humana. No, pues la piel humana. Eso es. ¿De veras estás aprendiendo las técnicas de tatuaje, Helguera? ¿Sí, tú crees? Órale. ¿Y qué? ¿Cuál es la dificultad específica? Pues el miedo de arruinar a un cristiano. Hijo. Bueno, pero con las caricaturas publicadas a veces también se puede arruinar a muchos miles de cristianos, ¿no? Pero solo en papel y a quien no le guste pues lo tira a la basura, pero ya si lo pones en la piel. ¿Y has tenido ya conejillos de indias? No, uno de esos pelones que están ahí ya se ofreció. Ajá. Creo que a poco lo voy a desgraciar. ¿A Pepe Hernández le vas a tatuar algo en el cráneo o dónde o qué? No, al otro, al de abajo. Al de abajo. Oye, Rapé, ¿y qué? ¿Cuándo hay recitales de ópera o qué? Que ahora sales ahí como gran cantor. Pues no se pierdan este domingo a las 8:30 de la noche en Canal 22. Ajá. Va a haber otra cancioncita por ahí. Oye, pero no se la pierdan. Y no se vayan a perder también la tiendita del Averno, por favor, a todos los seguidores. En esta época, pues, si quieren echarse un buen cafecito, si quieren ponerse un buen abriguito, métanse a la tienda de Chamuco del Averno, por favor. Se los recomiendo mucho. Oye, Rapé, ¿estudiaste canto? ¿Es simplemente te aventaste el palomazo? ¿O cómo sucedió que de pronto estabas con esa voz potente y bien entonada? No, canto desde muy chiquito y siempre me gustó cantar y echar la guitarrita por ahí y por allá. Siempre fue como un gusto de regadera. Pero música clásica o eres cantante bravío, rancheras, no sé música mexicana. Música ranchera. ¿Cuál es tu máxima creación o tus gustos musicales que tú interpretas? Me gustaba mucho cantar la trova cubana cuando estaba en la universidad. Me gusta mucho la ópera, pero pues sí, no está complicado. Tengo a veces un problemita de asma. Pero me gusta un montón. La salsa me gusta, ¿no? Pues me gusta cantar de todo, pero sobre todo, la verdad, me gustan las rancheras. Con 2 mezcales encima y vas a ver. Ándale, cantante ranchero, pues órale. Oye, Pepe Hernández, ¿cómo les va en Canal 22 y en general en TV UNAM? ¿Cómo se han sentido en estas temporadas de los chamucos televisivos? Muy bien, esta temporada especialmente ha estado muy bien, muy interesante. Yo creo que la situación en la que estamos nos ha permitido tocar temas muy importantes con especialistas que nos han dado unas pláticas muy interesantes. Tuvimos a uno de los infectólogos que están ahorita al frente del combate al coronavirus, que es además el que está al frente de todos los hospitales en el país, Gustavo Reyes Terán. Tuvimos también a Pedro Miguel, una plática muy interesante. Acabamos de tener a Alejandro Calvillo hablándonos sobre la alimentación del mexicano, lo cual es un tema importantísimo. Vamos a tener este fin de semana a Juan Carlos Monedero, ándale, teólogo español. Yo creo que va a ser una plática muy, muy, muy interesante y además, te digo, le ha ido muy bien. Ahora ya estamos también hasta en Canal 11. Sí. La expansión chamuca, el proyecto. Es la expansión de los chamucos. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues, Toño Helguera, a la hora de decidir invitados y temas, ¿qué predomina? ¿El rating o la profundidad del tema? A mí lo que me importa es la profundidad del tema. Y eso, lo que hemos visto, es que lleva al rating. Aunque el declarante no sea conocido. No, eso sí influye, porque aunque de repente hemos llevado a gente muy brillante, pero que no es muy conocida, la gente no se siente muy atraída. Bueno, pues yo les agradezco mucho esta... Hay cierto tipo de personajes que sí resultan muy interesantes, pero vamos, de todos modos,
nuestro criterio es que el programa sea de calidad. Hemos tenido décadas y décadas de televisión hueca, de televisión basura, y nosotros modestamente y con los modestos recursos que tenemos, lo que tratamos de hacer es un programa que tenga un mínimo de calidad. Bien, pues les agradezco mucho a los tres esta oportunidad de que pudiésemos transitar esta segunda hora de este programa Astillero Informa de Producciones con lo que hay, con su plática agradable. Lo dije desde el principio que yo temía que iba a ser una plática inteligente, crítica y con muy buen humor. Les agradezco mucho a los tres que hayan sacrificado esta hora para acompañarnos en este programa. Gracias. Pues lo del humor te lo debemos, pero... Bueno, pues hacemos para otra, para ponernos... Hoy estuvimos muy serios, porque los temas requieren, nos llevaron por terrenos muy, muy serios, pero ahí le echamos para la otra. Gracias, Rapé. Gracias a ustedes, cuídense mucho, ya lo saben, no se pierdan el Chamuco TV, ni la revista, ni la tiendita del Averno. Ahí nos Órale. vemos. Gracias, Pepe Hernández. Muchas gracias a ti, nos vemos y pues mucha suerte con tu nuevo proyecto de comunicación. Gracias, Toño Helguera, gracias. No, pues gracias a ustedes, gracias al pelón de arriba, al pelón de abajo y a los dos greñudos. A los dos greñudos contra... Bueno, órale, pues muchas gracias. Un abrazo virtual.